en un día muy especial para todos nosotros, para mí también en particular, sentado aquí donde estaba mi padre. Hoy vamos a hacerle un homenaje de todas las cosas que pudimos reunir en tan poco tiempo y eh, hubiéramos querido tener más tiempo para trabajar mejor los materiales, pero espero que puedan ustedes tener un documento. Yo creo que este va a ser un documento que además va a estar alojado en YouTube, entonces ustedes lo van a poder compartir y ver nuevamente. Hay una serie de materiales históricos, algunos inéditos, que vamos a ir mostrando. Y, y bueno, yo como ustedes saben, siempre intento hablar desde el corazón y hoy lo voy a hacer más que nunca. Eh, Así que van a encontrar en mí un, una persona que intenta hoy mezclar periodismo, hacer el trabajo de presentar eh, una parte de la historia de una persona que al mismo tiempo fue mi padre. Entonces tengo esa doble función hoy. Sepan entonces entender esta situación. Y voy a tener toda la fortaleza del mundo como él lo hubiera querido. Le dije el otro día cuando algunos programas estoy haciendo desde Asunción, que me siento extremadamente feliz de estar sentado en su silla, porque no sé si ustedes saben y alguna vez les conté, pero dice mi papá que cuando yo era chico, eh, yo no quería comer hasta que él llegaba. Estoy hablando de bebé de un año, meses. Eh, Él tenía que llegar a la radio y yo me tenía que subir upa a él. Y ahí recién yo comía. Estando con él sentadito ahí. Yo supongo, después nomás estuve haciendo los cálculos, mi mamá ya estaba embarazada prácticamente de palo. Entonces seguramente eso hacía que yo necesite de la presencia de mi papá más todavía, ¿no? Y mi mamá tenía que sobrellevar un embarazo y todo lo que significa después de haber tenido un hijo, ya un siguiente muy rápido. Palos y yo nos llevamos un año y 2 meses. Eh, y dice que yo me sentaba upa de él y que no había caso. Solamente cuando él llegaba y me sentaba upa de él podía comer. Eh, yo, por supuesto, no recuerdo eso, es una anécdota que me cuenta mi mamá, pero sí lo siento, sí lo siento. Me sentí muy, muy identificado siempre con él, estuve siempre a su lado, aquí en la radio. No abandoné nunca la radio hasta que llegó mi momento de cuando me metí en la política. Trabajamos mucho el antes. Era jovencito, vivíamos situaciones difíciles durante la dictadura, algunas las entendía, otras las empecé a procesar a partir de los 14, 15 años mejor. Eh, Ahí empezamos una serie de calvarios. Recuerdo que él en un momento dado nos dijo, si ustedes quieren viajar a Israel o a algún otro lugar pueden ir, porque se estaba poniendo fea la cosa en los 80, sobre todo. La dictadura fue cruel prácticamente desde los 60 o fines de los 50, cuando toma el poder, pero a cada uno le va tomando su momento, y eso lo vamos a ver en un material que lo vamos a emitir en un ratito. Pero nosotros, desde nuestra perspectiva de hijos, al menos desde mi edad, recién ahí estaba tomando nota de lo que estaba pasando. Eh, Siempre él tenía esa fortaleza que tuvo hasta el final. Siempre. Su cuerpo nomás ya no estaba respondiendo. Yo le decía en chiste a mi papá, papá, vos sos un auto modelo 1935. No puedes pretender que con tu edad vos estés hecho un pibe.
Aunque él siempre te respondía de la misma manera, él quería hacernos sentir bien a todos nosotros, tanto los hijos como los familiares y todos los que están acá en la radio y amigos. ¿Cómo estás, Humberto? Y él te hacía así, Cañón Pehuaicha, te respondía. Mentira, no estaba Cañón Pehuaicha. Y era tan terco como todos los taurinos también que no quería irse al médico. No sé si ustedes saben, pero hubo médicos que la atendían acá en el estudio, en este lugar. Hubo un momento donde él se sacó sangre estando acá en el estudio. No sé si llegó a tener un preinfarto también acá en el estudio. No quería irse al médico. Tenía esa manera de ser. No es porque aborrecía a los médicos ni nada, sino que él sentía una fuerza superior que creía que le iba a acompañar y que le acompañó hasta el final. Porque, como yo les digo, él, esa fortaleza que tenía, se dio en momentos muy difíciles. Nosotros pensamos que le perdíamos a papá en muchos momentos, honestamente les digo. O sea, hubo momentos difíciles, extremadamente difíciles. Más de uno sabe aquí en la radio y que está escuchando que nosotros dijimos, de esta no se salva. Y se salvaba León. Su nombre es Humberto León. No en vano se le puso ese nombre. El rey de la selva. Hubo un momento muy triste cuando ustedes saben que él fumó mucho tiempo. Dice, no sé si es cierto, que mi propio abuelo Isaac le hacía prender los puchos cuando él tenía 12 o 13 años. Y era natural. Ustedes ven películas y hasta los años 60, casi se entraba a los 70, los médicos fumaban ahí enfrente a los niños. Así que prenda un pucho a los 13 años era absolutamente natural en ese periodo. Y él fue, por supuesto, como todos, en esa época, un gran fumador. Después dejó de fumar, fumó habanos. Y eso le afectó muchísimo el pulmón. Y le provocó un enfisema pulmonar también. Y en un momento dado que él tampoco quería irse al médico, su médico le convenció ir hasta Brasil a hacer unos estudios. Aceptó él, no sé cómo aceptó, pero aceptó a regañadientes irse a Brasil. Estábamos de vacaciones y fuimos con Pelusa, mi hermana, mamá y yo, al Brasil a hacer los estudios. El oncólogo que nos recibió le hace unas pruebas y antes de tener el resultado, por todo el legajo de cómo venía la mano de un señor con enfisema, con medio pulmón ya destrozado por el cigarrillo, etcétera, parecía que la lógica decía que él tenía que tener un cáncer. Pero no estaba el resultado. Sin embargo, el oncólogo, como es su profesión, él nos recibe, nos habla y nos intenta explicar esto. Salimos de allí. Mi papá tenía un sentido del humor increíble. Siempre muy de contador de chistes, además. Y tenía ese sentido del humor irónico y al mismo tiempo humor negro, porque lo primero que nos dice es, bueno, ya en cualquier momento me van a llevar a Margati. Ese chiste de llevar a Margati, que es un lugar velatorio donde se van los judíos, lo hizo 1000 veces. De aquí a Margati nomás ya, de aquí a Margati. Nosotros nos cansábamos, ya teníamos que reírnos porque lo hacía como un chiste, no nos gustaba ese chiste, pero él era así, frontal, directo, sin filtros. Salimos del oncólogo, nos subimos al taxi, Pelusa, mamá y yo, y papá, y por supuesto Pelusa se pone a llorar. No había caso porque la noticia que íbamos a recibir era el cáncer de pulmón.
Esta historia tiene 15 años por lo menos. Y lloró Pelu, yo le intentaba agarrar, nos estábamos los cuatro apretujados ahí atrás en el taxi, creo, y yo le agarraba la mano o del brazo y le intentaba consolar y ella no podía parar y bueno, y yo intentaba hacerme el duro. Almorzamos. Al día siguiente, resultado. Viene el doctor y le dice: Humberto, si usted de todos los bolilleros había una sola bolilla que se salvaba, usted justo sacó la salvadora. No se podía creer. No era un cáncer, no era un tumor maligno, era un tumor benigno. 7 horas y media luego de operación. Palo estaba en San Pablo en ese momento, hicimos los recambios, nosotros toda la familia acá en la casa de Pelu rezando. Se salvó. Y así como los gatos que él amaba, tuvo tantas vidas, ¿no? Y seguía fuerte en su mente, en su espíritu. Pero también llega un momento dado del ser humano donde dice: ya está, quiero descansar. Mi cuerpo no me está respondiendo. Y eso es lo que papá estaba transmitiéndonos a nosotros. Que su cuerpo ya no le estaba dando, no le daba el cuero. Venía a la radio menos, no quería faltar al boletín ni decir la palabra Jerusalén al empezar. Eso era algo, ustedes saben, lo hizo siempre. Quería venir igual a la radio a la tarde. Antes venía de lunes a lunes, todos los días, era una cosa así. Se aburría. Como le dije a mamá cuando falleció papá y tenés que empezar a hablar de las cosas del cementerio y de qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer, y bueno, se tiene que ir a la radio sí o sí porque ahí él pensaba morir. Ninguno de nosotros nunca dudó el que él iba a morir acá en la radio. Y casi fue así. Por eso no sufrió ni quería sufrir. Él habló mucho de la eutanasia, por ejemplo, ¿se acuerdan, no? Mucho habló de la eutanasia. Yo pienso que él pensaba también hasta en eso. Miren que si algún día, nunca nos dijo así, ¿no? Cuando sí era chico me acuerdo que cuando él fumaba, él tenía la ilusión que en el futuro él podía ir a comprar un pulmón a la farmacia. Me lo dijo también a mí, lo habrá dicho acá en la radio. Por eso le desafió a la muerte mucho, en ese sentido. Y por eso dejó de fumar y también se llegó a ser vegetariano a los 75 años. Y hablando de ese número, yo también le pregunté a mi papá hace unos meses atrás: papá, decime vos hasta los cuántos años pensabas vivir. Decime vos cuando te imaginas, como yo tengo 55, me preguntan cuánto vas a vivir. O por lo menos yo me estoy imaginando eso en mi cabeza. Le digo: papá, decime la verdad, ¿cuánto vas a vivir? O sea, perdón, ¿cuánto tiempo pensabas que ibas a vivir? Me dijo: 75 años como mucho. Bueno, yo tenía 87. Pasó 13 años más, un regalo cada minuto. Cada minuto del día es un regalo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hizo todo lo que quiso, pero él seguía siempre pensando en nuevas ideas y en nuevas cosas. Y todas son ideas grandilocuentes. Ninguna idea que se le venga a la cabeza era pequeña. Porque si vos te pones a pensar, fundar una radio en el año 62, ¿cuántos años tenía Humberto? 45, 55, no tenía 30 años, ¿verdad? Nuestro primer material que vamos a ver ahora es un material que se preparó cuando justamente la radio cumplió 35 años y habla un poco de la historia. Y ahí vamos a ver imágenes probablemente inéditas para muchos de ustedes. Vamos a poner al aire ese material. La que se agitó
voces y gritos de los Beatles, la que coronó rey a Elvis. Inolvidables años 60, en los que el mundo latió al compás del primer corazón trasplantado por Christian Barnard. Esa fue la década señalada para que un joven talento de la radio, que había brillado en todas las grandes emisoras de la época, diese vida a su mayor creación. El 29 de noviembre de 1962, y bajo la vigorosa impronta de Humberto Rubín, nacía ZP14, Radio Ñandutí. Vino Luis Bordón, lo trajimos de Brasil. Stroessner estaba sentado en una silla, estaba sentado Mario Palmerio, el embajador de Brasil, que autor de muchísimas composiciones, muy amigo, gran intelectual, y Stroessner montó un cólera cuando escuchó Cigarrillo Hudson, y me llamó y me dijo: ¿por qué Hudson? Póngale en Anagua. Y le digo: no sé, general, el cigarrillo no es mío, porque él odiaba todo lo que sea nombres así en inglés. Y ese fue el primer día. Ya tuvimos con Stroessner, me acuerdo, en la fonoplatea de la calle Antequera 654, la primera emisora paraguaya que transmitió en FM. Fue la radio más potente del país, hasta que después surgieron otras, por supuesto. Teníamos otra frecuencia, era 870, después nos cambiaron a 1020 y después ya nos comenzó el calvario estronista. Década del 60, la radio reina para entretener y emocionar. Ñandutí, ustedes saben que marcó toda una época y lo sigue haciendo desde el vamos. Hay momentos inolvidables, como ser el Mundial de Japón. Estuvimos con Humberto transmitiendo en directo los partidos en horas de la mañana. Aquello fue espléndido, en verdad. En la época Radio Ñandutí tenía en la mañana a Humberto Rubín, que comenzaba Super Onda, el primer programa ómnibus de la mañana en el cual no había música. En ese programa. Yo tengo la gran satisfacción de haber comenzado con el maestro Humberto Rubín hace 25 años. 3 años estuve en esa prestigiosa emisora y nunca me puedo olvidar de Antequera 654. La radio de los años 60 fue el vuelo de la imaginación. La de los años 70, el espejo de una realidad social cada vez más dura. Ñandutí pisa el diseño del desencanto con Humberto Rubín solo al frente de la emisora. Cuando yo me quedé solo, sin socios, en el año 74, adoptamos una postura crítica y empezamos a trabajar. Con todo lo que significa la propuesta de enfrentar a un gobierno que ya demostraba todas las uñas y todos los dientes. Recién en el 74 nos pusimos realmente con la libertad y la democracia que daba también el no tener ninguna cuenta que rendir a ningún socio ni a ninguna mesa de dirección, y entonces comenzamos a trabajar más libremente. El inocultable deterioro social del Paraguay pone a la prensa local en la senda del Washington Post. Investigación y denuncia ganan las páginas de ABC Color. Durante muchos años hicimos un programa ahí donde generalmente utilizaba el criterio de formar. Ya debía ser no de información solamente, sino de formación y capacitación. Y le di en mis espacios mucho lugar a la ciencia, la tecnología, la cultura, nuestra cultura y la cultura internacional. Y el arte sobre todas las cosas. Pronto, una vez más, Humberto rompe la inercia de las fórmulas radiales al introducir la modalidad del micrófono abierto. Tímidamente, los paraguayos empezaban a ejercitar los aletargados músculos de la crítica y la denuncia. Nos hemos propuesto luchar con todo lo que tenga la palabra democracia, la bandera de la libertad. Creo que logramos. ¿Verdad que logramos? Estuvimos suspendidos 2 o 3 veces. Una vez, un mes, otra vez creo que un mes, 15 días. La radio fue clausurada después. Bueno, muchas cosas pasaron. Todos los temas prohibidos, todos los nombres prohibidos eran el pan de cada día en Radio Ñandutí. La emisora del barbudo tenebroso, vilipendiado y amenazado a diario desde la propia radio del Estado paraguayo. Quédese en esta sintonía. Lo peor aún está por venir. Buscamos la forma de prender el transmisor que estaba destrozado. Una noche rompieron el transmisor, rompieron esto, atamos algunas válvulas, la audiencia no nos dejó nunca.
Lo que jamás pudo lograr el gobierno, jamás es sacarnos audiencia. Nos habrá sacado dinero, plata, libertad, tiempo, cárcel, pero la audiencia nunca. Nadie le ata la boca ni las manos para hacer, pensar y decir lo que quiere. Ñandutí es un símbolo no solo para nosotros, para la familia Ñandutí, una forma de vida. Es también para la gente que en una época difícil, en una época como la dictadura, encontraba en nosotros y en papá sobre todo y en la radio el único lugar en donde venir a pedir socorro. Estoy orgullosa de mi papá y de mi mamá, de todos mis hermanos. De chico le escuchaba a Humberto en el sintonizador de radio y yo quería entrar dentro de la radio. Estoy hablando de un chico de 5 años, entonces tenía la fantasía de que escuchaba la voz y podía meterme ahí adentro. Humberto Rubín, que para mí es un hombre que, aparte de ser mi padre, es una persona que ha significado mucho y marcó mucho mi vida como la vida de los paraguayos. La Rock and Pop no entró a competir con nadie, la Rock and Pop entró a llenar un espacio demasiado grande de libertad, que es lo que justamente estamos expresando a través de las 24 horas de nuestra programación. Una vez que está dentro del holding de radio, simultáneamente todos sus avisos salen en Radio Mburguyá, en la Rock and Pop, Ñandutí FM Concert y por supuesto Ñandutí AM. Todos los días rendimos exámenes, todos los días tratamos de ser un poco más honestos en lo difícil que es en un país corrupto, prebendario como este. Tratamos de ser, no estoy seguro que lo hayamos logrado, es muy posible que no, pero ponemos todo lo que tenemos, un equipo enorme, grande, de gente, de personal, de directores y de reporteros que jamás recibieron una indicación de la dirección de que hablen o que no digan lo que ellos no quieren. La bandera de la libertad y la democracia tiene 35 años. Se cayó varias veces y la alzamos otras veces. A veces sin viento, a veces en plena tempestad. Pero cualquiera, flameada o quieta, esta es una radio que respira libertad, que lucha por la libertad y que vive para la democracia. Muy feliz con la palabra más linda que es ser libre. No sé por cuántas horas, no sé si el general va a cumplir lo que promete, no sé si es un cambio de dueño a la misma bota, pero yo creo que no, yo creo que esta vez vamos a ser libres. Y esto esperé muchos años, yo y mucha gente de Paraguay. Soy feliz, hermano, quiero la libertad de prensa y que cada paraguayo diga lo que quiera y que tenga libertad de exponer sus puntos de vista como cualquier país decente. ¿Te parece que la radio Ñandutí se le permitirá salir al aire después de este cambio de gobierno? Pero yo voy a salir hoy o mañana. Apenas mi transmisor responda, Ñandutí está en el aire. ¿Quién pensás que va a ser el sucesor del presidente caído? Y no sé realmente. Creo que él dice provisional, supongo que llamará a elecciones. Hará falta un proceso seguramente de educación. Se barajan muchos nombres. No quiero hacer futurología, quiero ser feliz y gritar ¡libre! Por favor conmigo, ¡libre! ¡Libre! Queridos oyentes, Ñandutí dentro de unos minutos silenciará su voz. Una resolución de Antelco nos obliga a este otro silencio. Uno más, como hace un tiempo. ¿Recuerdan? Cuando suspendieron nuestra voz por 30 días. Como entonces volvimos con los mismos bríos. Una larga historia, de alguna manera, la de Radio Ñandutí. No sé si es precisamente larga como activa, fuerte, dura, hasta cruel. Ahí ustedes podían ver el cartel de la hemeroteca, podían ver aquí en la radio, papá cuando se muda de Antequera 654, también íbamos ahí de chicos, no sé si Juan Carlos vos ya te llegaste a ir ahí, no. Había una cantina ahí al lado, nos íbamos a comer empanadas y compañía, y había una famosa fonoplatea, donde
creo que se mencionó, ahí apareció Ernesto, ¿no? En un momento dado del testimonio. Bueno, y él cuenta también ahí que vino Sandro, Palito Ortega. Es como si hoy le trajeras a Luis Miguel, a Arjona, no sé, ahí a Ricky Martin, al estudio, algo imposible, ¿no? Solamente algunos canales en América pueden hacer eso, ¿verdad? En ese momento era, por eso le digo que Humberto hacía cosas grandilocuentes que vos decís, no se puede. Bueno, vamos a traerle a Sandro, a Roberto Carlos. Yo no recuerdo eso, honestamente, yo era chico, no recuerdo estos actos, estos momentos. Sí recuerdo la Fonoplatea, sí recuerdo su estudio, sí recuerdo su oficina, sí recuerdo que había un aljibe que se convirtió en una discoteca. Y esas cosas sí recuerdo. Pero no estos momentos musicales que fueron trascendentales en la historia de la radio y del Paraguay. Porque no sé si otra radio hacía semejante locura, ¿no? Y posteriormente, cuando él decide mudarse aquí, Chofer El Chaco era todavía de tierra. Se mudó, primero fue solamente nuestra casa, y después se empezó a hacer este edificio. Y ahí él dijo, quiero un teatro. Teatro se llamó Jacinto Herrera, alguien a quien él admiraba. Y tenía 220 butacas impecables, escenario, camerín. Una hermosura, realmente. La dictadura no le permitió desarrollar más cosas ahí adentro porque hicimos algunas cositas cuando se inundó todo el país en el año 83. Recuerdo que con Mariana, con mi hermana y Quique Gamarra organizamos un festival de rock o algún festival de otras corrientes también, pero no se pudo desarrollar como se quería. Sí, se cierra la radio, se hicieron los paneles, algunos, después prohibió la policía, ustedes saben. No está prohibido el panel, pero no se puede entrar. Ese era el chiste macabro de la dictadura astronista. Y cuando se reabre la radio, se tuvo que levantar ese teatro. Yo no sé con qué coraje mi mamá y mi papá levantaron eso, pero no le quedaba otra, no había otra, porque empezó a crecer la radio, empezó a aparecer la rock and pop y necesitábamos más oficinas de comercial, de oficinas administrativas, no había caso y se tuvo que tomar la decisión, no sé ni qué hicieron con las sillas, de tener que levantar todo eso y convertir en lo que está hoy. Pero era una decisión difícil de tomar porque mi papá amaba la cultura. Por eso se llevaba también con mi madre, ¿no? Recuerden que él hizo teatro, recuerden que él hizo obras de teatro, fue actor, escribía las guarañas. Vamos a hacer la primera pausa, por favor. Después de la pausa seguimos con más materiales. No me pidan el año en que se escribió ni nada por el estilo, pero sí es Canción para alguna vez, así se llama, por si hay alguno no sabe, y está cantando Emilio García junto a Marisa, una preciosa canción también. Todo lo que estamos escuchando son canciones escritas por Humberto Rubín, que era un hombre multifacético, como ustedes se habrán dado cuenta. Era la radio en primer lugar, la televisión también posteriormente, el periodismo en sí, pero antes ya fue actor, antes ya escribió poemas, de estas guarañas, digamos, estas canciones que se fueron desarrollando, por lo visto siempre. Eso recibió de mi abuelo Isaac, que también era un poeta, y le encantaba mucho la bohemia y todo. Probablemente de ahí le viene esa sensibilidad en lo que tiene que ver con esto de los poemas. Por eso después el recitado. No se preocupen que vamos a escuchar algunos de sus recitados tan hermosos también. Por lo menos yo elegí un par. Ustedes, cada uno tendrá su preferido. En este año se le rindió un homenaje. Bueno, en realidad fue un evento que organizó el Canal G en el grupo La Nación y estaba presentado por Rubén Rodríguez y por su nieta
Luchi García. Hay un momento muy bonito, es un premio que se llama Insignia, que se le pudo dar. Viste que el famoso tema hermano en vida, hermano, ¿no? Bueno, algunas cosas sí se hicieron en vida, algunas cosas sí se hicieron, otras no. Maravillosas, como la decisión de que el Parque Ñuguazú se va a llamar Parque Ñuguazú Humberto Rubín. Muchísimas gracias al Poder Ejecutivo, al presidente Audo Benítez, al Ministerio de Obras Públicas, Arnoldo Vinci, a los que tomaron la decisión con coraje de llamarle Parque Ñuguazú Humberto Rubín. En algún momento se va a poner el cartel. Ustedes saben que él caminó a ese lugar desde que no era nada, estaba pelado. Él estaba gordo en un momento dado, muy gordo, fumaba, tomaba. Recuerdo que estaba en casa y no sé cuál de sus médicos le habrá dicho que tiene que empezar a hacer, porque anteriormente, cuando estábamos en Antequera y eso, recuerdo que él se iba al gimnasio, incluso con Cacho Forneri, al gimnasio Ajax, tenía su vida, se cuidaba, digamos, ¿verdad? Entre medio le gustaba mucho la pesca, los fines de semana, tenía su grupo de amigos pescadores. Y después no hizo más ejercicio, empezó a engordar, fumaba, eso no lo hacía bien. No me acuerdo quién le habrá dicho, si el médico, mi mamá, no sé. Lo que sí que él empezó a hacer unas caminatas primero alrededor de casa, acá en Nazaré donde él vive. Hizo primero, me acuerdo, una manzana nomás hizo. Y después le agregó otra manzana. Y después llegaba hasta la avenida Fernando La Mora. Ya eran como unas 10, 12 cuadras y daba la vuelta, o sea, ya hacía 20 cuadras. Y después le quedó chico esa vuelta y empezó a irse a Ñuguazú. Que no había nada, estaba pelado. Y ahí él empezó a tomarle amor a ese lugar. Sí, le empezó a tomar amor, se empezó a ir, empezó a caminar. Yo recuerdo que yo no caminaba cuando eso tampoco y decía, ¿cómo lo que papá se va a caminar? Qué aburrido que es caminar. Y al mediodía. Después empecé a hacer lo mismo, yo también me gustó trotar y me acuerdo que me fui a caminar con él, no muchas veces, pero me fui un par de veces y tenía un ritmo de caminata en un momento dado que vos no lo alcanzabas ni loco. No, quería que nadie alguna gente obviamente le saludaba, pero como se iba a la siesta, uno no era así a las 12, muy pesado, no se cruzaba con mucha gente. Bueno, ahí él empezó a amar ese lugar. Y después ustedes ya saben que en esas lagunas llenó de patos, de ganso, plantó árboles a todo pulmón, tiene como un vivero también ahí. Así que ese recuerdo que ahora se le está dando y que yo estoy seguro que mi papá está sintiendo, lo dignifica muchísimo, porque ese parque va a llevar su nombre. Y como les decía, hay homenajes que se han hecho en vida, y uno de esos fue justo este año. Lo vamos a ver ahora, por favor, si me tiran el material. Cuando nos pidieron que entregáramos un premio al héroe insignia de este año, lo primero que hicimos fue lo que haría cualquiera: ir a Google para ver qué significa insignia exactamente, ¿sí? Y según la Real Academia Española, la lengua insignia es 1. Señal representativa de una persona o un colectivo. 2. Distintivo que se otorga a una persona en señal de reconocimiento por sus méritos. Y eso es el premio Héroe Insignia. Un reconocimiento por los méritos y por la labor realizada durante toda su carrera. Alguien especialmente representativo. Algunos dirán que este premio se lo podríamos haber dado antes. Y sí, pero tengan en cuenta que apenas el año pasado comenzamos con el premio Festival de los Héroes, así que por favor no sean tan exigentes. O sean, y vamos a estar a la altura. Para entregar el premio tenemos a otra insignia de su profesión, el señor Rubén Rodríguez, el pionero, y a una futura insignia de la suya, Luchi García Rubín. Muy buenas noches, qué placer inmenso estar al lado de la nieta de una querida figura de la radio, la televisión, y compartir esta jornada. Para mí un gusto de compartir contigo, Liz. No, buenas noches, Rubén, por favor. Para mí el gusto, y realmente somos demasiado afortunados de poder estar acá. Para mí es un honor poder presentar este premio, y no solo por toda la emoción que representa, sino que porque es un reconocimiento a compatriotas tan destacados. Y también te cuento que, como hoy no hay Noche de Furia, yo voy a poder dormir un poquitito más. Ah, muy bien, ¿entendés? claro. Bueno, pero la furia puede esperar un rato. Obvio. Desde el Grupo Nación, aparte de decirle buenas noches y seguir invitándoles a que continúen con nosotros, queremos premiar a alguien que cambió
nuestra mirada a la hora de hacer periodismo. Alguien querido, alguien admirado por todos sus compañeros y quienes, como yo, tuvimos la oportunidad de estar bajo su mando. Consiguió brillar no solo como periodista, como locutor, como el gran comunicador que es, como animador de radio, de fiestas, porque así es nuestro siguiente premiado. Se sale del molde sin lugar a dudas hablar de él. Sí, así es, Rubén. Y te cuento que él ya lo hizo cuando llegó a Asunción con tan solo 13 años y comenzó a trabajar en radio a los 14 y desde entonces no se detuvo. Radio, televisión, teatro, o sea, como que nada se lo resistió. Y también les cuento que dentro de unos meses Radio Ñandutí cumplirá 60 años. Y vos sabrás más que nadie que ese es su segundo hogar y justamente es el lugar desde donde él pudo transformar todo. Bueno, y yo tengo mucho que contar, mucho que hablar de lo que fue mi vida junto a él, así que es un periodista de raza, un hombre realmente hecho a sí mismo y seguramente la figura más respetada de los medios de comunicación paraguayos. Y además es mi abuelito. Ah, muy bien, caramba, ¿eh? Por eso, el premio Héroe Insignia es para... Humberto Rubín. Ahí... Todos los medios de comunicación son efectivos. Y en algunos países la radio sigue mandando, es más espontáneo, no se necesita mirar. Humberto, qué gusto poder saludarte, qué gusto poder hacerte este homenaje más que merecido desde todo punto de vista. Un placer enorme estar en esa escuela, haber sido parte de Ñandutí. Algo aprendí mucho, creo que de vos en esta vida, así que muchísimas gracias, Humberto. Bueno, hablar de Humberto Rubín es hablar de una marca, es hablar de un pedazo de historia del periodismo, es hablar de un modelo de hacer radio que se convirtió en el paradigma para todo lo que hacemos radio. En Paraguay no es fácil distinguir si la radio es Humberto o Humberto es la radio. Hoy el modelo Rubín no está ausente en la vida cotidiana, lo cual lo hace absolutamente vigente en el tiempo. ¿Qué es Humberto Rubín? Calidez, cotidianeidad, tratando a la gente con mucho respeto y sobre todo una pasión inmensa por la información. Un comunicador nato, un periodista que deja huellas enormes en nuestro país. Nosotros no somos el cuarto poder, somos el contrapoder, somos aquellos que estamos enfrentados permanentemente. Nadie nos rindió cuenta ni pidió tampoco que rindiéramos cuenta, jamás. Nosotros decimos de todo, permanentemente. Es un hombre que no solamente se dedicó al periodismo, sino que en lo que se metió dejó marcada su consigna personal en tantas otras cosas. Podemos pasar horas hablando de Humberto Rubín, un tipazo y probablemente uno de los mejores periodistas que ha tenido este país en toda su historia. Sino también por el testimonio que tuvo en un proceso vital para Paraguay como fue la transición de la dictadura a la democracia. Empecé a hablar con la audiencia y entendía que la audiencia me quería escuchar, yo le quería escuchar a ellos, hice el micrófono abierto, que me costó tantos problemas, porque entraba la gente, decía de todo, y yo nunca quise filtrar. Yo sufrí muchos problemas, fui al calabozo 2 veces por él. A él se me cerró la radio 15 días. Nunca más pensemos que hay 2 democracias, 2 libertades y 2 libertades de prensa. Hay una sola. Hemos hecho un trabajo a conciencia, patriótico y por sobre todo libres. Y esa es una palabra que no conocíamos. Una noche más, muy buena. Qué emocionante ha de ser para vos, ¿verdad? Muy, estoy por llorar. Sí, porque no solamente es un excelente padre, sino un padre de varias criaturas de la radio y la televisión y que aprendimos de él, sobre todo el cariño a la palabra, al don del respeto, este micrófono que está frente a nosotros y que nos permite a través de la voz llegar al corazón del sentimiento y representar a mucha gente, ¿verdad? Sí, Rubén, él lastimosamente no pudo estar aquí hoy, pero nos dejó un videíto y unas palabras. Claro, y se merece también el cariño de su gente, por eso, a pesar que no lo vamos a poder abrazar y tenerlo acá al lado, que iba a ser emocionante, lo vamos a escuchar de vuelta. Bueno, a Canal 100, muchas gracias por estos momentos, muchas gracias a la gente y sobre todo a la audiencia que es la que nos mantiene vivos. Muchas gracias por estos minutos, gracias por la atención de darnos este reconocimiento más o menos a los años que tenemos en este trabajo y bueno, me siento muy agraciado, muchas gracias.
Raramente él estaba con el pelo así y con la barba larga. Raramente. Siempre fue un hombre coqueto también. Y se cortaba la barba y se cortaba el pelo en el clan Cáceres, con Cayo Cáceres, donde iba al comienzo. Fui con él, creo que tenía 8 o 9 años cuando me llevó la primera vez al clan Cáceres. Y después ya Cayo Cáceres venía acá a la oficina y le cortaba el pelo y la barba y etcétera, ¿no? Así que es muy raro verle así a él. Y también es verlo de una manera humana, familiar y en todas sus facetas. Cuando nos preguntaron a nosotros si se podía entrar al cementerio o no, o acompañar, le dijimos a los medios, a quien agradecemos muchísimo como familia, le dijimos que sí, por supuesto, porque papá era un hombre transparente, abierto y era un hombre de los medios. Entonces, en esta oportunidad lo vimos con mucha barba. Él mencionó, no somos el cuarto poder, sino somos el contrapoder. Es una frase genial. Eso es lo que tiene que ser un medio, el contrapoder. Disputarle de alguna manera al poder mediático ese intento de implantar agenda. Porque los medios de comunicación hoy en día más que nunca, y eso lo vamos a escuchar más tarde, intentan marcar su agenda y él quería ser el contrapoder. Creo que esa es una enseñanza que nos deja a todos nosotros. En general hablo, ¿no? Cuando yo hablo, quiero hablar en general a todo el periodismo. Y no estoy queriendo que él dé clase, sino que ustedes saquen sus conclusiones. 3 cosas que mencionar de Ñandutí y de sus ideas grandilocuentes. Primera, hoy es tan natural que entre un móvil en directo, a través del walkie-talkie, es normal. Nadie ni piensa en esto. Pero fue Ñandutí la primera que implantó esto. Y recuerdo una vez que en un partido que iba a jugar Paraguay-Brasil, vinieron de la O Globo y aterrizaron en el aeropuerto Silvio Petirosi, no sé si se llamaba así, venía la selección y uno de los muchachos que estaba cubriendo le hace una nota a un periodista y el periodista le llamó mucho la atención de que se haga la nota en vivo, porque en esa época había que pasar por una especie de filtro. ¿Vos cómo vas a decir cualquier tontería al aire? Había que tener todo, era muy estructurado. Había todo un guión, todo. Él siempre, no es que improvisó, él tenía todo calculado en su cabeza. Lo que pasa es que nosotros no le entendíamos, o la gente o nos da, bueno, 1, 2, micrófono abierto. Entra y decir lo que quieras. Anímate a abrir el micrófono y que la gente, voy a usar una palabra irrespetuosa, te putee. Y él no tenía problemas. Podía quejarse de un programa, podía quejarse de él mismo, le podían decir cosas a él, a sus hijos, a sus hijas, a su esposa. Injurias tal vez. Yo dudo hasta ahora muchas veces del tema del micrófono abierto porque me parece que se puede, él no, y le puso a eso después quinto poder, llamado micrófono abierto y después quinto poder. Y mencionó Rubén Rodríguez la radio escuela, porque Ñandutí, Rock and Pop también se convirtió en una radio escuela. Aquí pasaron yo tendría que pensar quién no estuvo, mejor dicho, porque no sé quién no estuvo. Ahí estaba Rubén, ahí estaba Oscar Acosta. Me parece que la que no estuvo es Menchi, para buscar a alguien que no estuvo. Mina Feliciángeles, Víctor Benítez, que incluso Carmiña Masi después, Daniela Rosa. Estamos hablando ya en la Rock and Pop. No puedo, discúlpenme, porque Mike Silvero, no sé, no puedo. Estoy buscando nombres de Clary Arias, Gustavo Velázquez, gente que está ahora ahí en los medios. Demasiada gente. Siempre fue una radio escuela. Otro homenaje que se le hizo en vida a mi papá fue en el Congreso. Él primero era muy reticente a irse al Congreso y a todos los lugares públicos, así. No quería luego homenaje en realidad. Se le hizo en la municipalidad también, me acuerdo. Pero finalmente le convencieron de que vaya al Congreso de la Nación. Porque ahí en el Congreso es donde se disputan las ideas, ¿no? Algunas se debería al menos. Pero de hecho que hay gente que ha disputado ideas en lo largo de estos años. Y se dicen cosas muy interesantes. Y nosotros, como medios, somos los que tenemos que reflejar eso. Y Humberto era el que reflejaba luego la información. Entonces, tiene mucho sentido que haya recibido un homenaje en el Congreso y que él haya aceptado ir. Entonces, vamos a escuchar
¿por qué le daban este homenaje a mi querido padre? Humberto, un gran periodista, un gran hombre de radio, y el mérito de Humberto no es de ahora, es de épocas difíciles, de la dictadura, cuando le perseguían y le cerraban Radio Ñandutí. Cerraron Radio Ñandutí, pero él seguía luchando. O sea que Humberto fue y sigue siendo un luchador por la democracia, por la justicia. Y Humberto ha sido y sigue siendo un ícono en el periodismo y sobre todo en la radio, como un hombre de radio que yo creo que tiene todos los méritos que todos nosotros reconocemos, y que ha hecho mucho beneficio a nuestro país y ha hecho mucho para que nuestro país también salga de aquella larga y oscura dictadura estronista. Mucho mérito, Humberto. No es poco lo que vos hiciste desde tu radio y desde tu lucha, porque no solamente luchaste en la radio. Reivindico plenamente esto que hace Humberto, que empezaste hace varios años. Nuestra bancada y nosotros, de luego, tener una posición firme con relación a la preservación y a la lucha por el medio ambiente, y en contra de la deforestación y en contra de todos los daños que se hacen al medio ambiente. Lastimosamente, Paraguay está entre los países que tiene la mayor deforestación, o que mayor deforesta en el continente y en el mundo. Está entre los primeros países que deforesta. Lo hiciste como vos pusiste el nombre de tu trabajo, a todo pulmón, porque empezaste de cero y hoy es gigantesco lo que hiciste. Coincidimos plenamente con todo lo que hace Leo también en su lucha por preservar nuestro medio ambiente y nuestro ecosistema. Y en todo lo que es el cambio climático y todo lo que tiene que ver con el ambiente. Entonces, para terminar, Humberto, quiero decirte que sos una persona indispensable para nuestro país. Estás dejando muchas huellas y vas a seguir dejando huellas. Sos de los indispensables, de los que no podemos prescindir, porque has hecho mucho, desde luchar contra la dictadura, luchar por la democracia, luchar por la justicia social, luchar por el medio ambiente y, por sobre todas las cosas, dar un ejemplo de vida, de testimonio de vida y de testimonio de lucha por lo que mucha gente quiere en nuestro país. Un Paraguay en donde haya una democracia con justicia social, un Paraguay donde se pueda vivir dignamente, un Paraguay donde reine la honestidad, un Paraguay que pueda salir adelante. Sé que ese es tu sueño y vas a seguir luchando hasta el último suspiro que tengas. Te agradezco, te queremos mucho y vos mereces mucho más que este homenaje, pero hoy vas a llevar este homenaje del Senado, que ya es algo importante para poner entre los tantos homenajes que te hace, no solamente te hacen las autoridades, te hace el pueblo paraguayo que está agradecido contigo. Felicidades, Humberto, y un gran abrazo. Ahí dijo tres cosas, decía Carlos Filisola: indispensable, dejaste huellas y fuiste un ejemplo. Qué cosa más justa, ¿no? Y también habló de democracia y de libertad, que es lo que mi papá a gritos ha pedido. En esta ocasión, él podía subir al escenario y poder improvisar unas palabras. Facilidad para improvisar y para decir qué problema hay, ¿no? Dijo: voy a leer la canción Honrar la Vida que tanto le gustaba, de Ladia Blasquez. Así que vamos a poner al aire, por favor, cómo él agradeció. En vez de agarrar y decir gracias y hacer una serie de palabras que le hubieran salido muy bien, de su corazón, muy bonitas como siempre, dijo: voy a decir, unas palabras, pero repitiendo una canción que le encantaba. A ver. Siempre recuerdo honrar la vida. No permanecer y transcurrir no es perdurar.
no es existir ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad ensedecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Gracias. Bueno, le fascinaba, como ustedes saben, y de hecho muchos medios de comunicación han puesto canciones y de distintas versiones de honrar la vida, recordando a Humberto. Probablemente después de la pausa va a venir un momento más duro, porque llega el momento de su partida a un nuevo plano. Ustedes saben que yo soy una persona, me siento espiritual, soy un creyente de Dios y sé que Él estará en otro plano o está yendo a otro plano. Llegó el momento de su partida y el momento más difícil, y eso lo vamos a rememorar después de la pausa en este caso. Agüita Mansa se llama también esta obra realizada por Humberto Rubín y cantada por Teófilo Escobar, quien fue su socio. Le mandamos también salud y cariños a la familia. Estuvieron allí ellos, así que muchísimas gracias. Nosotros tenemos todavía un material que se llama Saludo Final, ¿verdad? Lee la noticia final, es otro, me dice acá Toby. Dale, ese primero, Toby, lee la noticia final. Sí, ahí está. Bueno, vale, adelante, Toby. Esta es la noticia más difícil que darles. Les quiero confirmar, lastimosamente, y con el dolor del alma, en nombre de todo el grupo Ñandutí, tengo que darles la noticia. Nos dejó el león del periodismo nacional. Nuestro líder, la cabeza del grupo, pasó a ser eterno. Don Humberto Rubín dejó el alma en estos estudios, el alma en estos micrófonos, y nos enseñó tanto. Son casi 60 años de historia en estos pasillos, también sobre Antequera. Lamentablemente tengo que confirmarles que nos dejó, tengo que confirmarles que pasó a ser eterno él ahora, y que nos va a guiar seguramente desde el cielo donde esté. Los teléfonos no han parado de sonar, los mensajes están llegando. Oyente, buenas tardes. Hola, Amadito. Sí. Norma Acuña, acá de Panambivera. Hola, Normita. Norma. Hola, Sofi. Absolutamente consternada. Hoy no pude estar con usted porque estoy con una disfonía, pero no puedo sustraerme a estar con ustedes hoy. Sé que es un momento muy difícil lo que está pasando en la familia de Radio Ñandutí. Panambivera, sus directivos y todos los que componemos la familia de Radio Panambivera, les abrazamos desde acá. El gran Humberto Rubín nos ha dejado, pero quedó un inmenso legado para siempre, que luchó sobre todo por la libertad de expresión. Así que nuestras condolencias para la querida Gloria, para todos sus hijos y para todos ustedes que son la gran familia de don Humberto Rubín. Así estamos todos. Así estamos. Estamos todos, ¿verdad? Sí, señor. Mi sentimiento de pesar para Pablo, para Hugo,
para Pelu, para Luis, para todos ustedes, para toda esa gran familia de Radio Ñandutí, a ese maestro de maestros, y a ese maestro de maestros de la radiofonía nacional, a ese gran ser humano llamado Humberto Rubín. Gracias, Beto. Hay otro oyente en línea, buenas tardes. Buenas tardes. No sé qué decir. No sé qué decir. Hemos debatido tanto, pero le quiero tanto. ¿Qué falta que nos vas a hacer? ¿Qué falta que nos va a hacer? Se hace muy difícil hablar hoy sin que se nos haga un nudo en la garganta para despedir a este patriarca de la comunicación, a este hombre que luchó toda su vida por esto, por la libertad. Por eso lo queremos recordar así, en esos momentos tan importantes, cuando celebraba la caída de la dictadura y recuperábamos todos la posibilidad de expresarnos libremente. Y eso fue lo que defendió hasta el final de sus días. Y hoy nos deja un enorme vacío, pero también un gigantesco legado, el querido maestro Humberto Rubín. Yo decía en las redes sociales, ¿no? En realidad no se fue un periodista, se fue un protagonista de la historia y un protagonista clave en los momentos más oscuros que tuvo este país y un prócer de la libertad. Esa fue la palabra que marcó la carrera, la vida de Humberto Rubín. Libertad, la lucha por la libertad. La libertad de todos, de quienes estaban de acuerdo con él y de quienes estaban en contra, de quienes lo elogiaban y de quienes lo criticaban, de sus detractores, de quienes pedían su cabeza. La libertad de todos de poder hablar. Ese fue Humberto Rubín y hoy le decía a Leo, a su hijo, yo en situaciones así no digo mis pésames, porque estas son vidas que valieron la pena. Sin duda alguna, no solo el periodismo, sino el Paraguay entero está de luto. Humberto Rubín despidió la vida terrenal a los 87 años. Un verdadero ícono de la radio, el periodismo, la libertad por sobre todas las cosas, la democracia también. Si hay una síntesis de Humberto Rubín es pasión por la información, búsqueda obsesiva de la verdad y compromiso con la libertad. Son los tres componentes que deja Humberto Rubín. Para la historia, él comenzó con menos de 15 años, en 1950 en radio. Una de las canciones más bellas para Asunción, de Humberto Rubín la letra. Gracias, Choco. Alberto de Luque, la canción, la música. Escuchen, 30 segundos. Cualquier primavera y la luna estival, distraída sin luz, tristemente asomaba. Una obra de arte. Y así nacía Humberto Rubín como periodista cuando tenía 15 años en Radio Caritas. Y la fecha clave en su vida, 29 de noviembre del año 1962, se fundaba Radio Ñandutí, que en los 80 fue un refugio de la libertad frente al ataque de la oprobiosa dictadura de Alfredo Stroessner. Humberto Rubín ya está en la inmortalidad. Y por supuesto, todos los aurinegros, le decimos donde quiera que esté, tenemos que salir campeones de clausura. Y de esta manera empezamos nuestro servicio informativo con este homenaje a un paraguayo extraordinario, al padre de la libertad y de la comunicación en nuestro país, el señor, el queridísimo Humberto Rubín. Ayer falleció Humberto Rubín. El ícono del periodismo paraguayo. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Pero muchísima gente lo despidió con muestras de afecto muy importantes y mucha gente empezó a hacer carrera ahí, en Ñandutí, ¿verdad? Con algún móvil, una pasantía, alguna cobertura en elecciones. Hay demasiada gente que trabaja en periodismo en Paraguay que tuvo alguna relación alguna vez con Radio Ñandutí y con Humberto Rubín. Formador, ¿verdad? Me tocó pasar una Navidad trabajando en Ñandutí con Humberto, donde justamente estábamos al aire Humberto Rubín, Palo Rubín y yo. Y efectivamente toda la familia Rubín fue a cenar hasta Radio Ñandutí, obviamente para pasar con él, y fue fantástico. Tantas facetas se pueden destacar de Humberto Rubín, amante de la poesía, de la cultura,
por supuesto, siempre dio mucho espacio a los jóvenes talentos del periodismo. Se apagó una voz importantísima dentro del periodismo paraguayo. El homenaje de la mega cadena de comunicación a Humberto Rubín. Hoy partida definitivamente en ese su último lugar, su última morada, pero obviamente quedará permanentemente en nuestro recuerdo. No es un día fácil para nosotros. Ambos, Gustavo más que yo, hemos trabajado al lado de don Humberto Rubín en Radio Ñandutí, y ustedes saben, una tristísima, dolorosa pérdida del periodismo paraguayo, de la radio paraguaya por sobre todo. Falleció ayer Humberto León Rubín Schwartzman, 87 años, una vida prolífica, 7 hijos, muchos nietos, bisnietos, muchas radios creadas, un trabajo invaluable en favor de la libertad y en favor de los medios de comunicación. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás, Juan Clary Arias Samaniego? Sí, realmente estamos todos muy dolidos. Nos agarró de sorpresa a pesar de que ya sabíamos que don Humberto estaba con muchos problemas de salud desde hace un buen tiempo, Juan Clary. El fin de semana tuvo un episodio que finalmente derivó en una internación y la posterior muerte del querido Humberto Rubín, un gran maestro de generaciones de comunicadores y periodistas, y no nos queda más que agradecerle, ¿no? Tanto como oyentes, como personas que trabajamos con él y como alumnos suyos en toda esta carrera prolífica carrera que tuvo en los medios de comunicación en nuestro país y en la lucha por la libertad. Gracias Humberto por tanto, por todo el legado que nos dejas a los periodistas y también al medio ambiente, porque este proyecto que comenzó como una semilla, que es A Todo Pulmón Paraguay Respira, es precisamente producto de una experiencia personal de él y a partir de allí generando vida, porque los árboles nos dan esa posibilidad de respirar aire puro y por supuesto de seguir viviendo. Y Humberto seguirá viviendo en nuestros corazones todo el tiempo y principalmente en los periodistas que luchamos por la libertad como él. Yo veo que el periodismo paraguayo está muy fuerte, muy arraigado con la realidad y muy fuerte en realidad con la realidad, un buen periodismo del Paraguay. Forma en que los medios de comunicación presentaban en los noticieros y en los distintos programas la partida a un lugar, esperemos, yo estoy seguro que es así. Le dije a mi papá la noche del sábado, el domingo, el día antes, en la terapia intensiva, estoy seguro que Dios te está esperando con los brazos abiertos. Y estoy convencido que va a ser así. Vamos a hacer una pausa y después vamos a entrar en el día. Vamos a entrar en el día, en la cobertura de los medios también. Y vamos a recordar con testimonios de la gente que se acercó tanto aquí en la radio más que nada. Aquí en la radio donde es su casa, para despedirlo después de la pausa. Vos y yo seremos todo, así se llama también esta canción escrita por Humberto Rubín, letra de él. Y bueno, cantaba Alberto Lu, que compitió en la OTI. Vamos ahora a entrar en otro momento también difícil, como el que acabamos de ver cuando se anunciaba su partida. Como les dije al comienzo, les voy a hablar desde mi corazón, lo voy a hacer desde mi lado periodístico de hijo, todo lo que puedo. Y estas imágenes ya se pasaron. Lo único que hicimos nosotros fue una edición. Así que vamos a uno de los momentos también más difíciles, que fue cuando tuvimos que salir y hablar con la prensa en un momento dado, en Futuro, donde estuvimos ahí en el sepelio. Primero estuvimos en Margati, donde se le hizo el ritual judío, digamos. Después fuimos a un lugar más grande y después vinimos a la radio y, como ustedes saben, después terminamos todos en el cementerio israelita. Así que vamos a ese material, por favor. Decía, tengo el gran orgullo de ganarle al sol todos los días. Me enseñó eso y muchísimas otras cosas más, ¿verdad?
Siempre llegamos antes de que salga el sol y nos retirábamos, o nos seguimos retirando una vez que entre el sol. Y honrarlo, honrar la vida, como la canción, y honrarlo a él, trabajando y poniendo todo eso. Él era muy estricto en el horario. Tenía que ser las 5, las 5, las 6, las 6, las 7, las 7. Y entramos juntos a las 5 de la mañana antes, ¿verdad? Hacemos radio a partir de las 5 juntos. Él en el micrófono y yo secundándolo desde afuera y con la lectura de los informativos y compañía. Unas cuantas veces llegué tarde. La primera vez no me dijo nada. La segunda vez tampoco. La tercera vez me dice, nene, ¿qué te pasa que estás llegando tarde? Porque él me decía nene en privado. Y mira, Humberto, mi auto está viejito, hay veces que no me arranca y me desespera eso de que no me arranque el auto y llegue tarde acá. No es por otra cosa. Él sabía que yo era un tipo súper responsable. Ese día que me dijo eso, las 9 de la mañana, me llama al estudio en privado y me dice, anda al estacionamiento y te van a entregar algo. No sabía qué era y por qué en el estacionamiento. Me regaló un auto 0 kilómetros para no llegar más tarde. Adoraba los medios, la radio, sobre todo la televisión también. En Canal 9 él se le ocurrió comprar un espacio al mediodía cuando el canal, y vos todavía no había nacido, salía a las 5 de la tarde de Canal 9 y él compró un espacio al mediodía. Y ya tenía ese tipo de ideas, digamos, ¿verdad? Yo la acompañaba de chiquitito tanto en Ñandutí como después en el Canal 9 cuando estaba en la calle, ahí donde era el edificio IPS, el Petirosi, y llegábamos a ir de chiquitito nosotros, con Pelusa, con mis hermanas y hermanos. Toda su vida fue su pasión los medios, ¿verdad? Esto que dicen de que si él dependía, el último día de su vida lo hubiese pasado en su cabina. Claro, siempre dijimos él va a morir en la radio y él quería luego salir del sanatorio. Los últimos días él realmente estaba, nos decía que ya quiero descansar, quiero déjenme en paz, o sea, no déjenme, quiero estar en paz, decía mucho. Era como que, como alguien me dijo hace un rato, su cabeza, su mente, su espíritu estaba igual de potente, ¿no? Que siempre, pero ya estaba con esa sensación que nosotros sentíamos también que se estaba despidiendo. Por eso que el domingo, cuando él estuvo en la terapia, bueno, fuimos los hermanos, mi mamá, y yo ya lo sentí como una despedida, ¿verdad? Y entonces, de mi lado, yo cuento de mí, ¿no? Mis hermanos tienen su experiencia propia, mis hermanos, mis hermanos. Me fui a despedir, le dije todo lo que sentía por él, todo lo orgulloso que me siento por todo. Y mi hijo estaba viniendo de Israel, que estos días, que era uno de los nietos que estaba mucho con él porque se iba a comer todos los días con él y veían partido guaraní juntos. Y le dije, papá, todo está llegando mañana. Y bueno, justo llegó todo ayer a la mañana, unas horas antes que mi papá se parta a otro plano y bueno, como que le estaba esperando también, parece, ¿verdad? Y tenía una adoración por sus nietas y sus nietos. Pero pasó que estaba internado, ¿no? Sí, él estaba ya internado con varias complicaciones que fueron aumentando porque en un momento dado él casi que empezó a comer menos también, ¿verdad? Empezó a alimentarse menos y eso ya era un síntoma. Cuando empezó a pasar eso, todos nosotros dijimos, claro, es algo que uno dice, cuando alguien no quiere comer, es como que él empezó a armar su despedida, digamos, de a poquito, ¿verdad? Y eso para nosotros también fue importante porque, qué sé yo, a veces es más duro cuando pasa de un momento a otro y vos no te esperas, ¿verdad? Nosotros estábamos sintiendo que es como que nos estaba preparando. Dejó todo en orden. Sí, dejó todo en orden. Como te digo, el sábado estuve con él y le dije muchas cosas, mi mamá estaba conmigo y él no estaba pudiendo hablar porque había estado el sábado mal, pero estuvo de la mano con mi mamá y mi mamá le decía, apretame la mano Humberto si me estás escuchando y le apretaba. Entonces ahí yo le dije, bueno, decile mamá todo lo que sentís también, y le decía, Humberto te amo.
cosas así lindas, ¿no? Y bueno, fue muy bonito poder despedirnos de él y decirle las cosas que sentíamos, ¿verdad? Escoltado por policías y la sirena que marca el inicio de este trayecto hasta la última morada por la calle Sucre y Francisco Morra. Se dirige a paso lento la caravana fúnebre. Tenemos sin lugar a dudas, compañeros, la misión de acompañar a un hombre luchador, combativo, así como lo describieron todos aquellos que estuvieron muy de cerca trabajando con Humberto Rubín. Llevó una vida ajetreada y con todo lo que implicó, intensa. Fue una persona combativa, apasionado del debate, los liderazgos que pudo sobrellevar dentro de ese proceso de transición hacia la democracia, los albores de esa democracia anhelada de toda una generación que luchó durante la dictadura, tiempos oscuros, difíciles, y donde a pesar de haberle retirado el carnet de locutor, de comunicador, siguió innovando dentro de ese proceso por la libertad de muchas personas que en ese tiempo no tenían la voz. Logró él acercar con el micrófono abierto a las personas para que de alguna manera puedan elevar sus voces de protestas en un tiempo muy difícil que vivió el Paraguay. Estamos avanzando por la calle Francisco Morra hacia Mariscal López, esta caravana fúnebre cabezada y dirigida por la policía, que trata también de guiar el tránsito en los alrededores, que por cierto también nos decían van a tratar de avanzar lentamente la larga fila de vehículos que acompaña a Humberto Rubín, las personas que esta mañana estuvieron dando también sus condolencias a los familiares, amigos, aquellos que conocieron de cerca a Humberto Rubín. Apagó la voz de un grande, sí. Lo recuerdan así, a Humberto Rubín. La voz de un grande, el que significaba palabras sin ataduras, la valentía ante todo ese acoso de la dictadura, de también no dejar de recordar la lectura de sus poemas y todo el coraje que representó en su momento esa lucha. Muchos colegas lo recuerdan así. Dejó de existir Humberto Rubín, que cambia la manera de hacer radio en el país, instala esos espacios con el micrófono abierto, los amigos que van a la radio a conversar, a debatir. Esta mañana también varios liberales que fueron allí recordando ese momento duro de la dictadura, y vamos a compartir ese espacio de libertad, decían ellos, como retribución a aquello que hacía posible Humberto Rubín en ese tiempo, habilitando el micrófono a todas las personas que podían y querían intervenir. En eso se erigió Humberto Rubín. En tiempos duros de la dictadura, mucha gente cerró sus puertas, pero él abrió los micrófonos para que el pueblo hablara. La gente le estaba esperando acá en la radio. Ustedes saben que hay chicos de la escuela que viven frente a Ñandutí, a su casa. Estaban queriendo venir, querían que pase por la escuela, no se podía ya. Entonces ellos vinieron, incluso creo que vinieron caminando con las profesoras, las directoras, trajeron globos blancos, se acercaron hasta acá a despedirse también de él. Muchos chicos jóvenes que fueron a participar de su programa, El Saber Va Contigo, profesores, maestros, muchísima gente que veía ese programa, gente adulta también, porque a pesar de que competían chicos, era mucha gente adulta la que a mí me decía: no me puedo perder un domingo el programa Humberto, no me puedo perder un domingo el programa Humberto, pase lo que pase tengo que ver ese programa. Y bueno, y así yo creo que estuvo representado un poco en los chicos que vinieron de este colegio que está frente a la casa de papá y de mamá, que se acercaron. Después creo que no entró entre algunos testimonios, porque como le dije teníamos mucho material. La directora contaba, bueno, Humberto les dice que Humberto le esperaba dice que un fajo de billete de 2.000, y era para los chicos, hacían cola porque buscaban para su ¿cómo se dice? Su recreo realmente, ¿verdad? Era más una cuestión así casi de diversión, ¿verdad? Mi papá como un abuelo, ¿no? Que le da así, tomaba un 2.000 y andaba y por supuesto los chicos hacían la cola. Ya les digo, no era tanto el dinero, ni la plata, ni repartir, ni nada, sino que era como un abuelo o un padre que le estaba entregando ese dinerillo. Y entonces estaban ahí, por supuesto.
Y esta caravana, que los que están viendo televisión pueden ver que en dos momentos, ¿no? Uno, como les decía, desde el lugar donde nos tocó estar toda la madrugada, más que nada, y se quedaron ahí Pelusa, Mariana y Palito. Después se vino a la radio Ñandutí, se llegó y bueno, se estacionó el auto en el lugar donde él siempre estacionaba, ¿no? Siempre estacionaba, se bajaba al estudio y a la tarde a su oficina primero. Y tenemos que recordar también que hasta el final vino hasta con silla de ruedas. Yo no sé si ustedes saben, pero incluso uno de los periodistas creo que una vez puso en su Twitter eso, que lo vio bajar, que pasó y lo vio bajar en su silla de ruedas. Él antes no quería usar silla de ruedas porque se sentía fuerte. Después, como le digo, su cabeza estaba fuerte, bueno, su cuerpo no. Tuvo que aceptar subirse en una silla de ruedas y llegar hasta su oficina para poder estar ahí un rato y después subir acá al estudio, que lo hacía por un ascensor también que se construyó especialmente ya cuando él necesitaba, porque todas estas cuestiones que se fueron haciendo se hicieron para que él sencillamente pueda venir y estar aquí en el lugar donde él quiso estar. Por eso que la caravana tenía que pasar indefectiblemente por Radio Ñandutí, donde mucha gente se acercó también a despedirse en ese día martes, antes de su lugar final, donde es el cementerio israelita. Vamos a escuchar un poco nuevamente recuperar el audio del material. La democracia es parte en la vida de don Humberto. El Padre Grande está en el cielo y don Humberto ya está a su lado. Uno de los hombres más importantes en la creación, reitero, del Nuevo Paraguay. Si es que hoy es un día especial, histórico, y queda en el recuerdo inmenso de don Humberto en el alma y en la vida de todos los paraguayos. Esas anécdotas inolvidables hasta el momento de ser entrevistado. Y yo le cuento algo personal. Cuando el gobierno decide que me vaya como magistrado a Mambay, él me llama y me dice: ahí está un gran amigo, Santiago Leguizamón. Te ruego, Nelson, que le visite lo antes posible. Y bueno, esas son las grandes cosas que hacen la vida de uno y que es trascendente. Además, don Humberto con el ejemplo. Fíjese lo que hizo por la educación o lo que hizo por el medio ambiente. Sin que nadie le pida, sin embargo, fueron las decisiones de un hombre sabio más allá de lo cotidiano o de lo ordinario. Un recuerdo. Bueno, triste, a mí me tocó trabajar muy de cerca y en esa trayectoria de trabajo le comencé a honrar, a respetar, a admirar. Bueno, es el padre de la libertad y de la comunicación y estamos realmente tristes por esa partida, pero por otro lado también marcó huellas este país, huellas que perduran. Excelente persona, viajamos al campo, estuvimos de cerca plantando árboles y bueno, y él con el entusiasmo nos contagiaba todo. Así que estamos por un lado sumamente tristes, por otro lado muy orgullosos porque marcó huella para este país, dejó un legado tan importante que estamos seguros que la juventud lo va a tomar como un líder, lo va a copiar y va a seguir sus pasos. Así que muy triste por un lado, muy orgulloso por otro lado. El padre de la libertad. Así mismo, es tan complicado ese asunto, pero le deseo mis más sinceros pésames a los parientes, a los amigos, así que tengamos fuerza y energía para seguir y tratar de seguir sus pasos. Que materialmente se apaga una voz, vive en el corazón, todo lo que él construyó. No, Humberto es un grande, yo le quiero mucho a Humberto porque Humberto amó el periodismo. Humberto respetó cuestiones básicas de la prensa que hoy en día parece no se tiene en cuenta, como hacer la pregunta y dejar que el entrevistado pueda responder tranquilamente, no hacer un juicio de valor antes que la otra persona pueda hablar. Humberto creo que practicaba mucho la pluralidad
y por sobre todo una persona que cada día se exponía ante el receptor del público porque abría el micrófono. Yo no sé cuántos periodistas tendrían las condiciones de exponerse ante la gente que está al otro lado. Así que Humberto se merece el reconocimiento que hoy está teniendo. Creo que estamos perdiendo a una persona importante en un momento difícil de la prensa nacional, donde hay mucha polarización, parece que hay mucho sectarismo. Y bueno, una pena que ocurra en un momento donde necesitamos claridad, transparencia y una información con más ecuanimidad y sin tanta malicia y encono que parece también hay en la prensa. Solamente agradecer a la gente el amor que le dio a papá y que le está dando. Gracias, Pablo. Gracias. Un trabajador, un don. Yo creo que la radiofonía uno no se cansaba de escucharlo. Era una escuela, es un don de gente, es un capo. Yo le digo que parece que está entre nosotros todavía. Realmente es un señor que casi hasta el último día estuvo en el micrófono. 87 años. Que muchas, si Dios nos da esa fuerza, hay que agradecer. El tipo es... anécdotas que recordamos de él. Y él era realmente extraordinario, me preguntaba, ¿y vos cómo viniste? Él siempre quería saber un poco cómo está y era un pícaro, siempre te hacía una pregunta así medio de doble filo y te jodía y se reía nomás, nunca apretaba mucho a la gente y de verdad don Humberto es extraordinario, yo lo quiero muchísimo. He tratado mucho con él cuando fue presidente de Cerneco, íbamos a las reuniones juntos ahí a Canal 13, hacía la reunión en esa época y de verdad... Flexivo, pero también versátil. Es un capo, es extraordinario, es un capo, no tiene miedo a nada y se remanga y con sonrisa, eso es lo más bueno, con sonrisa pero apretando. Es así, Violeta, todo por la libertad, el lema que ves aquí frente a Radio Ñandutí, donde en estos momentos está llegando el féretro. Traslada los restos de Humberto Rubín. ¿Y cuál es la maniobra que se va a hacer ahora? Tío, Marcelo, televidentes. La maniobra que va a hacer ahora el vehículo es entrar al mismo sitio donde todos los días vivía Humberto Rubín. Estacionaba su automóvil, un auto Mercedes-Benz, él estacionaba en la esquina misma, regresaba de esta misma manera y así llegaba para hacer su programa de radio. De música, aplausos, y verán ustedes la cantidad de personas saludando, despidiendo a Humberto Rubín. Y ese momento del reconocimiento público está hablando Oscar Acosta. Lo que aprendimos contigo, lo que siempre nos dijiste. Muchachos, tenemos que ganarle al sol cada mañana. Ese era tu lema y lo aprendimos contigo. Y hoy, en este lugar emblemático, para los que llegábamos un poco más tarde, porque sabíamos que ibas a estar aquí a las 4 de la mañana. Y nosotros, que queríamos imitarte y queríamos estar a la par de tu entrega y de tu trabajo, tratábamos de llegar temprano. El que lo hacía a través de las líneas de transporte, línea 2, línea 7, 41, los que tenían un auto en aquellas décadas, en aquellos años, hacíamos lo posible por no defraudarte. Hoy te queremos decir muchísimas gracias por enseñarnos todo, la dignidad, el respeto, el luchar contra la injusticia y el enseñarnos también que compartir un trabajo de periodismo era importante para crecer como personas y como sociedad. Estuvimos aquí la noche en que nos rompieron todas las ventanas. Estábamos en ese altillo tratando de protegernos de aquellos que vinieron a agredir, y fue la noche recordada, aquí hay mucha gente que estuvo en aquella oportunidad, la noche de los cristales rotos. Un capítulo ingrato, vergonzante para el sistema de la dictadura,
que no tenía otro modo de acallarnos y de hacerte sufrir con las interferencias, porque te veíamos, yo hoy decía, en tus debilidades y en tu fortaleza. Y sabíamos que la maldita interferencia era una debilidad que nos acongojaba a todos. Venimos aquí, y en particular lo hago en nombre de muchos rostros que veo aquí, compañeros, de muchas décadas, de muchas luchas, de muchas mañanas, de muchas madrugadas, a decirte gracias por todo, maestro. Nos enseñaste el camino. Abriste ese surco amplio de la libertad de opinión. Y por supuesto que también asumimos responsabilidades de errores que pudimos haber cometido, como vos también pudiste haber cometido en algún momento dado. Porque la historia es así. El hombre puede estar hoy en un lugar equivocado y mañana puede estar rectificando sus rumbos. Eso fue Humberto Rubín. Gracias, querido maestro. Muchísimas gracias por hacerme partícipe de esto que estamos viviendo hoy. Venir a despedirte desde este lugar es demasiado importante. Un compañero, un querido amigo me recordaba algo que dijiste el día de hoy. Una suerte de premisa para muchos periodistas. Yo no soy cura. El país está por acá. Por lo tanto, si no querés que yo cuente, no me cuentes nada, porque yo lo voy a contar. Ese era Humberto Rubín. Lo despedimos hoy, desde este lugar. Repito, símbolo, porque lo veíamos acá siempre y tratábamos de imitarlo. Chao, querido Humberto. Gracias por todo. Gracias por la herencia que nos estás dejando. Se fue un amigo, un compañero. Más que jefe, era amigo y compañero. Yo, por mi lado, aunque imaginariamente, me comprometo a seguir esperándole a las 18 para el Boletín Central. Seguí esperando. Lo voy a seguir esperando. Fue un gran papá, un gran compañero, un gran jefe. Decía, todos los días en Carlitos tenemos que meter un gol. Todos los días hay que meter un gol. Era muy práctico, una mente brillante. Anotaba así en el papelito nada más durante la entrevista lo que ibas entrevistando, y esa se recordaba ya para dentro de un par de años. Él se acordaba de lo que le preguntó. Increíble. Era como el padre, ¿verdad? Era así, él era nuestro papá Guazú, nuestro maestro. Porque si algo hay que decir de Humberto Rubín es que fue un maestro con mayúscula. Eso fue él. Gracias, Anita. Gracias a vos. Sinantena.fm, para el quid de la cuestión, logró unas palabras de dos amigos entrañables. El luchador por la democracia, el doctor Domingo Laíno, cotémpore y compañero de las batallas más duras durante la dictadura estronista. Yo he venido aquí para despedir a un gran hombre, a un ícono de la radiofonía nacional. Y mi gran amigo de niño, amigo de joven y también amigo en la lucha contra la dictadura. Él luchaba por la libertad de expresión. Era su punto central. Yo luchaba también por lo mismo y también luchaba por la libertad con PAM. Y él también aceptaba que yo luchase por la libertad con PAM. Realmente Humberto para mí es un ícono de la radiofonía nacional. Nunca lo voy a olvidar a este hombre. Creo que muy pronto le sigo, pero le seguí hasta el final de su vida. Un abrazo grande. Humberto Rubín fue un luchador por los principios de la libertad y de la justicia social del pueblo paraguayo, sin importar de qué orientación política podía tener él. Yo creo que todo el pueblo paraguayo reconoce eso y siente la partida de este gran hombre. O sea, es que me fui a futuro, ¿no? Llevarle una serenata porque él amaba la música de Agustín Barrios. Hicimos juntos varias noches en el Teatro Municipal. Y él decía que yo le convencí de lo que nadie le había convencido, de dejar su cabina, dejar su casa e irse al Teatro Municipal 2 noches a hacer las cartas de Barrios, ¿no? Y salí de allí de futuro, me faltaba algo. Entonces vino acá a buscarle a Humberto, ¿no? Humberto centrado ahí en su escritorio con su micrófono enfrente. Y ahí estaba. Ahí le sentí, ahí sentí su alma, ¿verdad? Así que nada, despedirle a este gran hombre. No voy a poder hablar mucho más porque se va un papá Guazú de todos nosotros, ¿no? A quien le debemos muchísimo. Nunca le tuve miedo al enfrentarme a nada. Nunca, ni soy valiente tampoco porque me cagué en las patas varias veces, vos no sabés.
Yo una vez estuve pensando cuántas veces estuve en la comisaría encerrado. Ya ni me acuerdo. Sé simplemente los momentos preciosos que había gente que venía a traerme un sándwich o a traerme algo dentro de una de estas comisarías o el Ministerio del Interior y lo hacía con mucho respeto y a quien le debo mucho cariño. ¿Tenemos la cortina? Tenemos la cortina de Safuán. Este se eligió para El Saber Va Contigo, ¿no es cierto? Una maravilla, una hermosura. Qué ganas tenía Safuán de mostrarle a papá su trabajo y bueno, lo hizo. Esto no es la letra de Humberto, lógicamente sí es lo que Humberto eligió para su cortina y para tantos momentos aquí en Ñandutí pasar al aire, ¿no? Y después se convirtió en su cortina preferida, digamos, ¿no? Por eso lo usó en la televisión. Bellísimo, bellísimo. Bellísimo como mi padre, bellísimo como él. Yo te voy a recordar, papá, con sonrisa, con cariño. Estaba pensando que quizás, ya le dije al comienzo, les hablo del corazón, ustedes no saben, pero muchas veces pensé en su muerte y cómo iba a ser y lo pensé muy seguido. Hasta en algún momento dije, esto tiene que ver con mi insomnio porque yo tengo problemas para dormir y digo, ¿será que porque pienso mucho en eso? Pero como él logró hacerlo de la manera que hacen los yogis místicos, las personas, voy a usar una palabra, no quiero que se molesten, como santas, que deciden en qué momento partir de su vida, ¿no? Y no es conozco muchos casos de gente anónima, por decir así, que me ha contado que sus padres partieron también así, de una manera natural, linda, por más que él estaba en el sanatorio, ¿no? Y sé que su memoria va a estar siempre fíjense todo lo que han dicho las personas, toda la gente hablando y hablando y hablando y recordando y diciendo cosas lindas, preciosas, realmente. Esta es su cortina preferida. Y tampoco voy a olvidar que él hizo yo siendo vegetariano, él hizo el asado más grande del mundo, ganó un premio Guinness. Lo hizo por una causa buena, ¿no? Que fue juntar dinero para Sorleu. Pero él sabía que a mí algo me picaba con eso, ¿no? Y después se hizo vegetariano, cosa de la vida, ¿no? Amaba a los animales, ustedes saben. Y creo que fue como a los 75 años que se decidió a ser vegetariano, así que justo acá estaba leyendo, por eso puse este cuadrito acá. ¿Por qué amar a los animales? Este le regaló un poema de que hizo la Madre Teresa de Calcuta. Dice soy Marilyn Maciel de Oliveira, nieta de don Francisco de Oliveira, fundador del Club Guaraní. ¿Por qué amar a los animales? Este es un cuadrito lindísimo que está acá también en su estudio. Que seguirá el estudio de él con la gente que lo va a acompañar. Quiero pasar dos materiales más cortitos, si me dejan. Total, ya se está yendo el programa. Uno que le pusimos momentos históricos porque le dije al comienzo del programa, la grandilocuencia de Humberto no tenía límites. Hay una grabación que no tengo, que es cuando él se fue, cuando muere Kennedy, el segundo Kennedy, él se fue a transmitir desde Washington. Se subió en un avión y se fue. Y después hay dos grabaciones muy bonitas que sí tenemos, que son históricas. Una cuando Perón, si no recuerdo, en el año 71, él sale de la Argentina, le hacen un golpe militar a Perón cuando estaba, después de haber fallecido ya Evita Perón, y él pide permiso, hace escala en Paraguay y luego va a España a vivir. Y si yo mal no recuerdo, Humberto consigue la nota que se le haga desde la cabina del avión. Una cosa de loco. ¿A quién se le ocurre? ¿Quién puede hacer? Solo él. Así que ese momento, y cuando se fue a París porque Víctor Peche llegaba a la final del Roland Garros, te juro, les juro, gente, mi papá ama el fútbol, el básquetbol, el vóley, de tenis no sabía
nada. Nada, nada. Pero no podía ser que un paraguayo llegue a la final de la meca del tenis, Roland Garros, y nosotros como medio no estemos transmitiendo. Él dijo, yo me voy. Momentos históricos. Tengo una gratitud infinita para este grandioso pueblo paraguayo de todos los tiempos. Espero llegar para tener la inmensa satisfacción de poderlos estrechar a todos sobre mi corazón. Muchas gracias a Radio Ñandutí. Radio Ñandutí siempre abrazó a su pueblo y ese pueblo grande está en el barrio Bernardino Caballero, Espinosa. Por eso hemos iniciado aquí, amigos, en este populoso y hermoso barrio, esta primera serie de audiciones gigantes que auspicia Yunque, la ferretería que usted conoce. En un abrazo con el tiempo y la historia de la Asunción de ayer y de hoy, tienen el honor de presentar al dueño y señor del sentir folclórico de la patria, Teófilo Escobar, en el programa Yo traigo una canción para mi barrio. ¿Cómo lo define en todo caso nuestro compatriota si tuviera que definirlo a Arsenio Erico? Dígame de nuevo, por favor. Bueno, elegantemente era un crack, ¿no? Era mirable porque te agarraba el juego de tacos, se tiraba en el aire. Bueno, era un malabarista, vamos. En fin, tenía un acompañamiento con De la Mata y Sastre que eran formidables también, ¿no? Levanta, raqueta al aire, tiró, fantástico, fantástico, excepcional Pesci, fantástico, imparable, 30-0, imparable Pesci, realmente imparable. Totalmente imposible, el servicio de Víctor sigue siendo lo mejor de este torneo. Y ahí le agregamos también lo de Alfredo Di Stéfano, el gran Alfredo Di Stéfano, ganador de, creo que ganó 5 copas, no sé si solamente con el Real Madrid o con lo que hoy se llama la Champions. Y también una canción para mi barrio, eso que hacían allá en la década del 60, presentándole a su querido Teófilo Escobar también, ya les dije, autor de una de las canciones. Nos vamos a ir de este programa del día de hoy y nos vamos a despedir con un poema, ¿cómo no? Tengo una carpeta llena de poemas aquí de Ñandutí. Tenía elegido 2 para este momento, pero ya llegamos al final del programa, entonces por respeto al siguiente programa vamos a poner un poema. Un poema que se llama Dureza, que es un poema de Elvio Romero, otro gran amigo de Humberto y una persona a quien él admiraba muchísimo. Había una admiración, yo creo que mutua. Con ese poema nos despedimos de este homenaje a mi querido padre Humberto Rubín. Hoy voy a endurecer mi corazón para quererte como debo quererte. Que salga abriendo puertas y ventanas y tenga un soplo de violencia y suene logrando así que las hojas cansadas no nos cubran por siempre con sus redes. Te llenaré de lágrimas y dudas para quererte como debo quererte. Prenderé un fuego torvo junto al lecho donde el amor reposa y donde duermes. Y allí entraré con pasos de guerrero, envuelto siempre por su propia fiebre. Llevaré en la cintura ese cuchillo que pueda herir en el minuto hiriente. Confundiré la rosa y sus espinas de modo que de pronto no me encuentres y me encuentres de pronto con un rostro que ya no sea el mismo que te bese. Hoy voy a endurecer mi corazón como si nunca fuera a conocerte, y así ajustar a las huellas a un camino de rectos bordes, frutos y deberes, como si fuese a enderezar el hierro en una fragua de calor ardiente. Y haré que todo se te vuelva oscuro, y confundas los pasos 7 veces, y buscando la luz toques la puerta cerrada, cuyas llaves me reserve,
y solo yo como un guardián severo sepa darte las claves para siempre. Apuraré también el hondo cáliz para quererte como debo quererte.